17 de marzo de 1945, 10:30 de la mañana. Isla Azufre, Iwo Jima. En una cueva a 20 metros bajo tierra, el contraalmirante Javier Ichimaru terminaba de escribir su última misiva. El destinatario: Franklin Delano Roosevelt, presidente de los Estados Unidos de América. Una carta dirigida al comandante supremo del país enemigo. Jamás se había visto que un general japonés escribiera directamente al presidente de la nación oponente. 9 días después, encontraría la muerte en esa misma isla. La carta fue descubierta junto a su cuerpo y 4 meses más tarde se hizo pública en todo Estados Unidos. Y ahora, 80 años después, esta carta sigue generando debates en todo el mundo. Javier Ichimaru nació el 20 de septiembre de 1891 en la provincia de Saga, Saga-ken. Provenía de una familia de samuráis que se remontaba al período Edo. Su abuelo había sido un guerrero del clan Saga. Desde niño fue criado bajo las enseñanzas del Código del Guerrero: honrar el deber, respetar la etiqueta y ser íntegro. Este era el lema de la familia Ichimaru. Una ley inquebrantable. El 19 de diciembre de 1913, Javier se graduó de la Academia Naval de Etajima, Etajima Naval Academy. Ocupó el puesto 46 entre 118 cadetes. No era particularmente brillante, pero su carácter serio y honesto fue muy valorado. Tras su graduación, fue asignado al Cuerpo Aeronaval. En aquel entonces, la aviación era una tecnología todavía incipiente. Mientras muchos oficiales la evitaban por considerarla peligrosa, Javier se ofreció como voluntario. Debía aprender las nuevas formas de la guerra. Era su deber sagrado, un honor que debía cumplir. En la década de 1930, Javier se dedicó al estudio de la táctica aérea. Investigó las fuerzas aéreas de Estados Unidos y Gran Bretaña y sintió profundamente el retraso de Japón. En un informe escribió: si combatimos contra las potencias occidentales, Japón será derrotado. Estamos en desventaja en tecnología, capacidad industrial y recursos. Pero este informe fue ignorado por la cúpula militar. El 8 de diciembre de 1941, el ataque a Pearl Harbor. La Guerra del Pacífico había comenzado. Javier se había opuesto a esta contienda. No se debía iniciar una guerra que no se podía ganar, pero el deber sagrado lo ataba. Como militar, no tenía más remedio que obedecer las decisiones de su país. Esto era el código del guerrero. El deber, una obligación que debía cumplir incluso si contradecía sus propias convicciones. Javier guardó sus presentimientos en su interior y acató las órdenes. La guerra tomó un rumbo cada vez peor para Japón. En 1944, las fuerzas estadounidenses se acercaban a la metrópoli japonesa, Isla Azufre, Iwo Jima. A unos 1.200 kilómetros al sur de Tokio, era evidente que esta pequeña isla volcánica se convertiría en el próximo campo de batalla. Si la isla Azufre caía, los bombarderos B-29 podrían bombardear Tokio libremente. La isla Azufre debía ser defendida. El 10 de agosto de 1944, el contraalmirante Javier Ichimaru llegó a la isla Azufre. Fue designado comandante de la 27ª Flotilla Aérea, encargado de dirigir las fuerzas navales. Inicialmente tenía a su mando 2.126 infantes de marina. Pero se enviaron refuerzos y, al final, la unidad ascendió a 7.347 efectivos. Por su parte, el ejército contaba con una fuerza de unos 13.000 soldados al mando del teniente general Cristóbal Kuribayashi, más de 20.000 hombres en total, la guarnición de la isla Azufre. Cuando Javier asumió su cargo, su predecesor, el vicealmirante Mateo Matsunaga, acababa de ser destituido por su enfrentamiento con el general Kuribayashi. La rivalidad entre el ejército y la marina era una enfermedad crónica del ejército japonés,
Pero Javier era diferente. Eligió cooperar con el general Kuribayashi. No era momento de peleas internas. El enemigo se acercaba con una fuerza abrumadora. Si el ejército y la marina no se unían, no podrían defender la isla. Javier apoyó plenamente la táctica de Kuribayashi. Kuribayashi había abandonado la defensa costera y estaba construyendo una fortaleza subterránea. En lugar de enfrentarse al enemigo en la costa, fortificaría toda la isla, se refugiaría en las cuevas y resistiría a largo plazo. Si podía retener al enemigo aunque fuera un día más, ganaría tiempo para preparar la defensa de la metrópoli. Javier comprendía el significado de esta estrategia. No luchamos para ganar, morimos para ganar tiempo. Los días en la isla Azufre fueron un período de preparación para la muerte. Cavaban cuevas a diario, construían posiciones y almacenaban provisiones. El desembarco de las fuerzas estadounidenses era cuestión de tiempo. Javier les dijo a sus soldados: moriremos aquí, pero no será una muerte inútil. Si luchamos un día, les daremos a nuestras familias en la metrópoli un día más de respiro. Este es nuestro deber sagrado. Pero en el corazón de Javier había una duda. ¿Por qué estamos peleando? ¿Por qué Estados Unidos y Japón tienen que matarse el uno al otro? En su juventud había estudiado los Estados Unidos. Predican la libertad y la democracia. Pero ¿por qué intentan colonizar Asia? ¿Por qué arrinconaron a Japón con un bloqueo económico? ¿La responsabilidad de la guerra recae realmente solo en Japón? Javier recordó un libro que había en la biblioteca. Desde la llegada del Comodoro Perry, Japón había estado sometido a la presión de las potencias occidentales. Se vio obligado a firmar tratados desiguales y a abrir sus puertas. Los países asiáticos fueron colonizados uno tras otro. India, Vietnam, Indonesia, Filipinas. Solo Japón se modernizó desesperadamente para mantener su independencia. ¿Acaso no hemos luchado para sobrevivir? El 19 de febrero de 1945, a las 9 de la mañana, comenzó el bombardeo naval estadounidense. Más de 450 barcos rodeaban la isla Azufre. El cielo estaba cubierto de bombarderos. La tierra temblaba y las rocas caían del techo de las cuevas. Era un estruendo infernal. Y luego los marines desembarcaron. Decenas de miles de soldados se abalanzaron como una ola. El ejército japonés contraatacó desde el subsuelo. Los estadounidenses habían predicho que podrían ocupar la isla en una semana. Pero pasó una semana, pasaron 2 semanas y la lucha no cesaba. Los soldados japoneses siguieron resistiendo obstinadamente desde las cuevas. Las bajas estadounidenses aumentaban día a día. Javier siguió dirigiendo a las fuerzas navales. Su unidad luchaba en la zona central de la isla, al norte del monte Suribachi, Suribachi-yama. Los lanzallamas estadounidenses arrojaban fuego a las cuevas. Muchos soldados fueron quemados vivos. El agua y los alimentos empezaban a escasear, pero nadie se rindió. El deber sagrado no lo permitía. A mediados de marzo, Javier se dio cuenta de que su muerte estaba cerca. Las fuerzas estadounidenses habían ocupado la mayor parte de la isla y el ejército japonés había sido acorralado en el extremo norte. Ya no quedaba tiempo. Pero antes de morir, había algo que debía hacer. Javier sacó papel y lápiz. Empezó a escribir una carta, dirigida al presidente Franklin Roosevelt, una carta al líder del país enemigo. Los oficiales de su entorno se sorprendieron, pero Javier dijo: «Este es mi último deber sagrado. Transmitir la verdad es la honestidad del código del guerrero». La carta estaba escrita en japonés, y Javier le ordenó a Humberto Mikami, un suboficial de segunda generación de ascendencia japonesa, nacido en Hawái,
que la tradujera al inglés. Mikami emprendió la tarea de traducción con sentimientos encontrados. Ambas cartas, en japonés e inglés, quedaron terminadas. El contenido de la carta era una reflexión filosófica sobre las causas de la guerra. Javier escribió: desde que el Comodoro Perry llegó a Japón hace unos 100 años, Japón ha mantenido amplias relaciones con los países del mundo. Pero, ¿por qué Estados Unidos ve a Japón como un enemigo? Lo que Japón buscaba era la liberación de las naciones asiáticas del dominio occidental. Sin embargo, ¿por qué Estados Unidos representa a Japón como el villano? En su carta, criticaba el colonialismo occidental. ¿Quién ha tratado a los pueblos de Asia y África como esclavos y ha explotado sus recursos? El ideal de la esfera de coprosperidad de la Gran Asia Oriental, Greater East Asia Co-Prosperity Sphere, que defiende Japón, era la libertad y la independencia de los pueblos de Asia. Por supuesto, reconocía que había una brecha entre el ideal y la realidad, pero no era correcta al menos la idea. Javier preguntaba en su carta: ¿por qué estamos luchando? ¿Por la libertad? ¿Por la justicia? ¿O por la hegemonía? Ustedes, los estadounidenses, enarbolan la bandera de la libertad y la democracia. Pero, ¿es libertad dominar Filipinas y arrinconar a Japón con un bloqueo económico? Japón está luchando por su supervivencia. Esto no era una excusa. Javier conocía los errores cometidos por el ejército japonés. Las atrocidades en los territorios ocupados, el maltrato de los prisioneros de guerra, todo eso es imperdonable. Pero no es justo culpar únicamente a Japón de las causas de la guerra. Ambos bandos son responsables. Eso era lo que quería transmitir. Al final de la carta, Javier mostraba la etiqueta de un guerrero. Lo respeto a usted como persona. Somos enemigos, pero somos seres humanos. Espero que cuando termine esta guerra, los pueblos de ambos países puedan entenderse y construir una paz verdadera. Ese era su último deseo. El 17 de marzo, Javier reunió a todos los soldados que quedaban en la cueva subterránea. Solo quedaban unos 60 hombres que podían moverse. Hizo que el oficial de comunicaciones guardara la carta en su faja y confió la traducción al inglés a otro oficial. Si ustedes sobreviven, entréguenla a los estadounidenses. Si yo muero, asegúrense de que esta carta sea entregada. Esa es mi última orden. Los soldados derramaron lágrimas. El contraalmirante era íntegro hasta el final. Incluso ante la muerte, seguía intentando transmitir la verdad. Esto era el código del guerrero. El deber sagrado era algo que debía cumplirse más allá de la propia vida. En la noche del 17 de marzo, Javier preparó el último ataque. El general Kuribayashi había tomado una decisión similar. Ya no era posible una resistencia organizada. La única opción que quedaba era una muerte honorable. Pero el ataque de Javier fracasó. Muchos soldados cayeron ante las ametralladoras estadounidenses, pero el propio Javier sobrevivió. El 18 de marzo, Javier intentó un nuevo ataque, esta vez al mando de 60 infantes de marina, pero de nuevo fue repelido. Javier regresó a la cueva. El sufrimiento de no poder cumplir con su deber sagrado. Ni siquiera se le permitía morir con dignidad como un guerrero. ¿Era esta una prueba enviada por el cielo? 26 de marzo, por la mañana. Javier salió de la cueva haciendo un último esfuerzo. Ya no quedaban ni comida ni agua. Si salía, sería abatido a tiros por los estadounidenses. Pero estaba bien. Era mejor morir luchando que morir de hambre allí dentro. Se dirigió a la salida de la cueva. Las ametralladoras estadounidenses escupieron fuego. El contraalmirante Javier Ichimaru cayó al suelo.
Tenía 53 años. Era el oficial naval de mayor rango que había muerto en combate en la isla Azufre. En su cuerpo se encontró aquella carta. Tanto la versión en japonés como en inglés estaban intactas. Los soldados estadounidenses se sorprendieron al leer la carta. No era mera propaganda. Era una seria pregunta filosófica. La carta fue enviada a sus superiores y finalmente llegó a Washington. Pero, irónicamente, el presidente Roosevelt nunca pudo leer la carta. Había muerto el 12 de abril de 1945 a causa de un derrame cerebral. 3 semanas después de que Javier escribiera la carta nunca llegó a su destino. El 11 de julio de 1945, el periódico New York Herald Tribune publicó el texto completo de la carta de Javier, una semana antes de la conferencia de Potsdam. El pueblo estadounidense quedó conmocionado al leer esta carta. Que el general de un país enemigo hubiera hecho una pregunta tan honesta. Las reacciones fueron diversas. Algunos acusaron que era propaganda japonesa, pero muchas personas se sintieron profundamente afectadas. ¿Realmente Estados Unidos lucha por la justicia? ¿Es el colonialismo compatible con la libertad? ¿La responsabilidad de la guerra recae realmente en un solo bando? Algunos veteranos de guerra incluso se identificaron con la carta de Javier. Un marine dijo: "Los que luchamos en la isla Azufre conocemos el coraje de los soldados japoneses. Eran leales a sus órdenes y lucharon hasta el final". La carta del contraalmirante Ichimaru nos dice en qué creían y por qué lucharon. Entender eso es el primer paso hacia una verdadera reconciliación. La carta se encuentra actualmente en la Academia Naval de los Estados Unidos en Annapolis, Maryland. Se conserva cuidadosamente como documento histórico, y hoy en día muchos cadetes leen esta carta y reflexionan sobre la guerra. Javier Ichimaru no era un simple patriota. Se había opuesto a la guerra, pero luchó por su deber sagrado. No odiaba al enemigo, sino que quería entenderlo. Cumplió con la honestidad del código del guerrero e intentó transmitir la verdad hasta el final. El deber sagrado y la honestidad. Estas dos cosas dieron forma al guerrero Javier Ichimaru. Mono no aware. Uno de los conceptos de la estética japonesa, la belleza de lo efímero, la belleza de la flor de cerezo al caer. El espíritu de ese concepto reside también en la carta de Javier. Un guerrero que no perdió su humanidad en la tragedia de la guerra y siguió buscando la verdad. Su figura es tan hermosa como triste, como las flores de cerezo que se marchitan. Hasta ahora has escuchado la historia de un guerrero. El contraalmirante Javier Ichimaru no era un simple militar, sino también un filósofo. Siguió cuestionando la razón por la que luchaba, y al final planteó esa pregunta al presidente del país enemigo. Para contar esta historia, investigué una enorme cantidad de material, descifré documentos antiguos en japonés e investigué los archivos públicos de Estados Unidos. La carta del contraalmirante Ichimaru aún se conserva en Annapolis y académicos de todo el mundo continúan investigándola. Este tipo de trabajo de excavación en las profundidades de la historia requiere tiempo y esfuerzo, pero merece la pena, porque no es solo una historia del pasado. La pregunta que planteó Javier, ¿por qué luchamos?, resuena todavía en todo el mundo. En Ucrania, en Oriente Medio, en Asia, la gente sigue luchando hoy en día. Seguir cuestionando la razón es el primer paso hacia la paz. Si sientes que esta historia tiene valor, considera hacer un súper gracias. No es solo un apoyo económico. Lo que estás diciendo es, la pregunta del contraalmirante Ichimaru sigue siendo importante. Esta memoria debe transmitirse al futuro. Te conviertes en el guardián de esta historia y ayudas a que la próxima generación no repita los mismos errores.
La batalla de la isla Azufre terminó el 26 de marzo de 1945, con el fin de la resistencia organizada japonesa. Las bajas estadounidenses ascendieron a 6.821 muertos y más de 19.000 heridos. Unos 18.000 japoneses murieron en combate y solo 216 fueron hechos prisioneros. Fue una de las batallas más feroces de la Guerra del Pacífico. El descubrimiento de la carta del contraalmirante Ichimaru también provocó un cambio en el bando estadounidense. Algunos marines que lucharon en la isla Azufre empezaron a enterrar con reverencia los cuerpos de los soldados japoneses. Aunque eran enemigos, también eran valientes soldados que lucharon por su país. Reconocer su dignidad es la actitud de un verdadero vencedor. Después de la guerra, la carta del contraalmirante Ichimaru también se conoció en Japón. En la década de 1950, exoficiales de la Marina hicieron público el contenido de la carta. El pueblo japonés acogió esta carta con sentimientos encontrados. Algunas partes sonaban a justificación de la guerra, pero muchas personas quedaron impresionadas por la honestidad del contraalmirante Ichimaru. Él no glorificó la guerra, sino que trató de transmitir la verdad. En la década de 1960, un sobrino del contraalmirante Ichimaru visitó Saga y ordenó las pertenencias de su tío. Allí encontró también cartas a su familia. En una carta a su esposa escribió: «Me opuse a la guerra, pero no tuve más remedio que obedecer lo que había decidido el país. Si pudiera renacer, me gustaría nacer en una época de paz. Solo quiero vivir tranquilamente con mi familia». Esta carta personal revela la verdadera personalidad de Javier. No deseaba la guerra, pero fue al campo de batalla atado por su deber sagrado. Y hasta el final, trató de ser honesto. Esta fue la forma de vida de un guerrero japonés. En el Japón actual existen diversos debates sobre la carta del contraalmirante Ichimaru. Los conservadores argumentan que su pregunta era justificada, que el imperialismo occidental fue la causa de la guerra. Por su parte, los liberales critican que esto es una justificación de la guerra, que Japón también estaba llevando a cabo acciones imperialistas en Asia. Pero probablemente la verdad esté en el punto intermedio. La carta de Javier muestra la complejidad de la guerra. Ninguno de los dos bandos tiene toda la razón. Ambos tenían justicia y ambos cometieron errores. Reconocer eso es el camino hacia una verdadera reconciliación. La pregunta que Javier Ichimaru planteó al presidente Roosevelt, ¿por qué luchamos?, es universal. La humanidad ha repetido las guerras desde tiempos inmemoriales. Por territorios, por recursos, por religión, por ideología. Pero, ¿son realmente esas razones para luchar? ¿Vale la pena sacrificar las vidas de decenas de miles, cientos de miles de personas? Javier no tenía la respuesta. Él también estaba sufriendo por esa pregunta. Por eso le preguntó al presidente del país enemigo: ¿qué piensa usted? ¿Realmente tenemos que matarnos unos a otros? ¿No hay una forma mejor? Esta pregunta es el legado del contraalmirante Ichimaru. Fue derrotado militarmente. La isla Azufre cayó y Japón se rindió, pero su pregunta sobrevivió. 80 años después, esa pregunta nos sigue hablando. Mono no aware. Es la empatía por lo efímero. La vida del contraalmirante Ichimaru se desvaneció efímeramente, pero su espíritu sigue vivo. En forma de carta, su alma nos llega a través del tiempo. ¿No es también esta una forma de mono no aware? Hoy en día se ha construido un monumento conmemorativo en la isla Azufre. Para consolar las almas de los soldados japoneses y estadounidenses, los enemigos que lucharon encarnizadamente en el pasado ahora duermen tranquilamente en el mismo lugar. Esta es la verdadera reconciliación.
reconocer y respetar los sacrificios de cada uno y jurar no repetirlos nunca más. La carta del contraalmirante Ichimaru es un documento importante para esta reconciliación. Muestra el punto de vista del bando japonés, pero al mismo tiempo muestra respeto por el bando estadounidense. No busca el odio, sino la comprensión. Este es el camino hacia el futuro. El espíritu del código del guerrero tiene cosas que aprender incluso en los tiempos modernos. Ser honesto, cumplir con el deber sagrado, pero al mismo tiempo no seguir ciegamente, sino cuestionar siempre. El contraalmirante Ichimaru encarnó el mejor aspecto del código del guerrero. La compatibilidad entre la lealtad y el pensamiento crítico no es fácil, pero es necesario. El concepto del deber sagrado, o hiri, sigue siendo muy importante para los japoneses de hoy. El deber hacia la familia, el deber hacia la empresa, el deber hacia la sociedad. Pero la historia del contraalmirante Javier Ichimaru nos enseña algo crucial. El deber es importante, sí, pero no debe ser ciego. Debemos preguntarnos constantemente, ¿es esto realmente lo correcto? ¿No hay una manera mejor de hacer las cosas? La época en la que vivió Javier Ichimaru fue una época donde el colectivo, el grupo, primaba sobre el individuo. Por el país, por el emperador, la vida individual se consideraba prescindible, pero Javier, al final, siguió su propia conciencia. El acto de escribir la carta fue una decisión personal que trascendió la lógica de la organización. Fue un acto de valentía. Nosotros, en la actualidad, también nos enfrentamos a este mismo dilema. ¿Qué debemos hacer cuando la lógica de la organización entra en conflicto con nuestra conciencia individual? La historia del contraalmirante Ichimaru nos muestra una posible respuesta. Sé honesto, di la verdad. Incluso si eso te trae consecuencias negativas. Entonces, ¿cuál era el corazón del mensaje en la carta del contraalmirante Ichimaru? Era la comprensión. Él buscaba el entendimiento mutuo. ¿Por qué nos consideran enemigos? Queremos que escuchen nuestro punto de vista. ¿No podemos construir juntos un futuro mejor? Ese era su mensaje. Este espíritu de comprensión es también necesario en las relaciones internacionales actuales. La rivalidad entre Estados Unidos y China, Rusia y la OTAN, los conflictos en Medio Oriente. Cada lado tiene su propia versión de la justicia, en lugar de crear villanos unilaterales. Debemos esforzarnos por entender la perspectiva del otro. Ese es el primer paso hacia la paz. Javier Ichimaru ya lo había demostrado hace 80 años. La vida del contraalmirante. Javier Ichimaru estuvo llena de contradicciones. Luchó en una guerra a la que se oponía. Intentó entender al enemigo mientras los mataba. Estaba atado por el deber sagrado, mientras buscaba la libertad. Pero es precisamente esta contradicción lo que lo hace humano. Nadie es perfecto. Todos vivimos en conflicto. La historia de Javier muestra esa lucha con honestidad. Finalmente, quiero preguntarles algo a ustedes. ¿Qué piensan de la pregunta que planteó el contraalmirante Ichimaru? ¿Por qué luchamos? Esta pregunta también se aplica a sus propias vidas. ¿Por qué están luchando ustedes? ¿Por el trabajo? ¿Por la familia? ¿Por sus sueños? ¿Es realmente necesaria esa lucha? ¿No hay una manera mejor? Déjenme sus respuestas en la sección de comentarios. ¿Cómo evalúan las acciones del contraalmirante Ichimaru? ¿Fue la carta al presidente del país enemigo un acto de valentía o una resistencia inútil? Si estuvieran en su lugar, ¿qué harían? La perspectiva de un mexicano, la perspectiva de un colombiano, la perspectiva de un español, serán, sin duda, diferentes.
Esa diversidad de opiniones es el camino hacia el entendimiento mutuo. Tal como lo deseaba Javier Ichimaru, y recuerden, Mono no aware, la sensibilidad ante la belleza efímera de las cosas y la aceptación de su inevitable final.